Buenas tardes, doctor y compañeros. En esta tarde voy a realizar una exposición acerca de la espirometría del asma. Voy a hacer, en primer lugar, una breve introducción acerca de lo que es el asma, ¿no? El asma viene a ser una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias que cursa con una hiperrespuesta bronquial y una obstrucción variable al flujo aéreo total o parcialmente reversible, ya sea por acción medicamentosa o espontánea. Teniendo en cuenta que se trata de una enfermedad crónica, el objetivo del tratamiento no va a ser la curación de la enfermedad, sino tratar de alcanzar y mantener el control de esta misma enfermedad lo más antes posible, previniendo las exacerbaciones y la limitación crónica al flujo aéreo, y además también disminuir al máximo su mortalidad. Según la Guía Española para el Manejo del Asma, al tratar de minimizar la expresión clínica del asma deben tenerse en cuenta dos aspectos fundamentales. Por una parte vienen a ser las manifestaciones de las enfermedades presentes en el día a día del paciente, es decir, realizar un control actual, y por otra, las consecuencias futuras, es decir, tratar de ver el riesgo futuro que tenga el paciente. En este caso, respecto al primer aspecto que viene a ser el control actual, nosotros tendríamos que tener la capacidad de prevenir la presencia de los síntomas diurnos o nocturnos, el uso frecuente de la medicación restante, el mantenimiento de una función pulmonar dentro o cerca de los límites normales, ¿no? Tratar de lograr que la ausencia de limitaciones en la vida diaria, incluyendo la actividad familiar, social, laboral o escolar. Dentro del dominio del riesgo futuro, lo que tenemos que evitar es especialmente las visitas de urgencia o las hospitalizaciones de nuestro paciente. Tenemos que también generar una prevención de una pérdida exagerada de la función pulmonar y del desarrollo de una obstrucción fija al flujo aéreo, y la prescripción de un tratamiento óptimo con nulos o mínimos efectos adversos. Bien, se menciona también, doctor, compañeros, que una de las herramientas fundamentales para poder evaluar el control del asma viene a ser la visita médica, en donde mediante la entrevista se tiene que evaluar al paciente, ¿no?, la presencia de los síntomas o algún tipo de exacerbación, y en este caso, ya hablando de la espirometría, es esencial en este caso la determinación de la función pulmonar en cada visita mediante el proceso de espirometría, justamente, ¿no?, para poder cuantificar el volumen expiratorio forzado en un segundo, el basal, y la evolución del mismo también. En respecto a la espirometría en sí, la medición objetiva de la función pulmonar es, junto con la clínica, el pilar diagnóstico del asma, siendo en este caso la espirometría forzada el método básico para el estudio de la función pulmonar. Esta nos va a permitir medir los volúmenes y flujos que se generan en el curso de una maniobra voluntaria de expiración forzada. Respecto al espacio físico y equipo necesario que tenemos que tener para realizar una espirometría de manera correcta, de una manera adecuada, es disponer de un espacio sin ruidos o elementos de distracción que permitan al paciente y al técnico responsable de su realización concentrarse en la maniobra de la espirometría. Respecto al equipo que se va a necesitar, vamos a tener aquí una báscula, un tallímetro, una mesa y silla con brazos y respaldo, un espirómetro, el cual puede ser un espirómetro de Fleisch, de Lilly, de turbina, y en estos casos, justamente por motivos de esta pandemia, espirómetros desechables también, ¿no? Tenemos que tener una estación meteorológica donde tenga un termómetro, barómetro e higrómetro, ¿no? Si no lo lleva ya incorporado en el equipo, porque hay algunos espirómetros que ya tienen incorporado esta estación meteorológica. Tenemos que también tener, en algunos casos para los pacientes pequeños, un adaptador pediátrico, filtros, transductores en el caso de disponer de espirómetros desechables, pinzas de oclusión nasal,
también papel de registro u hojas para impresora. Bien, ahora vamos a tener condiciones previas para nosotros realizar una espirometría de manera óptima, ¿no? Si bien es cierto, es sencilla de realizar, pero exige condiciones mínimas para garantizar la fiabilidad de los parámetros obtenidos del paciente, ¿no? Primero, que tenemos que, antes de realizar la espirometría, coincidiendo, digamos, con la entrega de la citación, es aconsejable dar algunas recomendaciones verbales y escritas al paciente con el fin de evitar posteriormente que el paciente esté consumiendo algún alimento, algún fármaco broncodilatador, que haga ejercicio físico, que consuma tabaco, que consuma alcohol, entre otras cosas. El técnico que va a realizar la espirometría debe haber recibido una formación y un entrenamiento previo suficiente en la ejecución de la técnica, debe de conocer las medidas de la función pulmonar y los criterios de aceptabilidad y repetibilidad. Luego, antes de comenzar la espirometría, debe preguntar acerca del estado del paciente y sobre el consumo de medicamentos u otras circunstancias que puedan interferir o contraindicar la prueba en ese momento, ya que si bien es cierto, anteriormente hemos ya hablado con el paciente, le hemos dado algunas recomendaciones, hay algunos pacientes que no suelen, digamos, hacer caso al médico y quizá pueden haber consumido alcohol, tabaco, o algún, incluso, ¿no?, un fármaco broncodilatador. Bien, dentro de las fases de la ejecución de la espirometría vamos a tener en cuenta aquí que primero tenemos que realizar la introducción de los parámetros ambientales en el espirómetro, que viene a ser la temperatura, la humedad, la presión atmosférica e incluso realizar una calibración, ¿no?, en la fase 1 y la fase 2 de la ejecución de la espirometría. Pero muchos espirómetros actuales ya realizan automáticamente estas mediciones de estos parámetros ambientales e incluso se calibran también automáticamente. El paso 3, la fase 3, vendría a ser la introducción de los datos del paciente, que vendría a ser la talla, el peso, la edad, la etnia, para poder obtener los valores de referencia, la identificación y el motivo por el que se indica la espirometría. Luego vamos a tener en cuenta aquí la explicación, bueno, mejor dicho, vamos a realizar una pequeña explicación al paciente, luego vamos a hacer una pequeña demostración del procedimiento, explicarle cómo más o menos va a ser el procedimiento con él, haciéndole una pequeña demostración, y finalmente vamos a hacer ya la realización de la maniobra. Aquí tenemos una pequeña lista de algunos fármacos que, como mencionaba anteriormente, se quiere evitar que el paciente los consuma, ¿no? En este caso vamos a tener algunos agentes farmacológicos como los agonistas beta 2, los anticolinérgicos, las teofilinas, los antihistamínicos también, los corticoides inhalados. Entre las contraindicaciones de la espirometría tenemos aquí al neumotórax reciente, una enfermedad cardiovascular inestable, hemoptisis reciente de origen desconocido, infecciones respiratorias activas, falta de comprensión o colaboración. Tenemos también hipertensión intracraneal, desprendimiento de retina, crisis hipertensiva, entre otros. Es decir, estos pacientes que tengan estas características no se les puede realizar la espirometría. Pero muchas de estas contraindicaciones no son de tipo absoluto y se tienen que valorar de forma individual. Bien, respecto a la realización de la maniobra, tenemos que tener en cuenta que debemos crear un ambiente agradable y cómodo para el paciente, situarlo en una postura correcta, colocarle la pinza de oclusión. En este caso, el uso de la pinza de oclusión nasal no es imprescindible para la maniobra de expiración forzada, pero se tiene que anotar en el caso que no se utilice, ¿no? Para realizar esta maniobra vamos a tener dos técnicas que se pueden utilizar, ¿no? La primera es inspirar de forma rápida, pero no forzada, cogiendo todo el aire que se pueda hasta alcanzar la capacidad pulmonar total.
Luego se tiene que introducir la boquilla, sujetarla con los dientes y cerrar los labios en torno a ella y efectuar una expiración enérgica. La otra técnica viene a ser que se debe sujetar la boquilla entre los dientes, sellarla con los labios, ¿no? Sellarla con los labios, respirar a volumen corriente durante 2 o 3 ciclos, después inspirar rápido, pero de manera no forzada, hasta alcanzar la capacidad pulmonar total también. Aquí ya se tiene que hacer una expiración forzada con el máximo esfuerzo y rapidez, todo el aire contenido en los pulmones hasta alcanzar el volumen residual. Bien, aquí el técnico tiene que estimular al paciente con palabras y sobre todo con un lenguaje gestual y corporal que inciten a realizar una expiración máxima, ¿no? Es fundamental anotar cualquier tipo de incidencia durante el proceso de la espirometría que pueda digamos, afectar a los posibles, a los posteriores resultados de este proceso. Se tienen que realizar un mínimo de 3 maniobras satisfactorias. Normalmente no se requieren más de 8 maniobras, pero se tienen que realizar un mínimo de 3 maniobras satisfactorias. Se dice que normalmente en el caso de los niños se puede llegar a necesitar más, ¿de acuerdo? Este aspecto hay que tener en cuenta porque va a requerir también de mucho más tiempo de descanso entre cada proceso, ¿no? Dentro de los parámetros que aportan la información esencial para el uso clínico, se extraen 2 curvas básicas que se han obtenido normalmente de la maniobra de la espirometría, las cuales van a ser la curva volumen-tiempo, la cual va a representar el volumen en litros en el eje de las ordenadas y el tiempo transcurrido en segundos en el eje de las abscisas. Tenemos que tener en cuenta aquí que la curva va a aumentar de forma rápida, va a tener un ascenso rápido y luego se va a suavizar hasta alcanzar una fase de meseta. Esta fase de meseta, el paciente por más que siga soplando, ¿no? Ya los registros van a aumentar apenas, ¿no? La otra es la curva flujo-volumen, la cual representa el flujo de aire en el eje de las ordenadas y el volumen del aire en el eje de las abscisas, ¿no? Aquí tenemos que tener en cuenta que en este caso, como el ejemplo que tenemos aquí en la imagen, la curva tiene un ascenso rápido con una pendiente muy pronunciada hasta que alcanza un pico que viene a ser el pico de flujo expiratorio, que luego tiene una caída suave, prácticamente lineal, sin irregularidades, hasta cortar el eje del volumen, ¿no? Aquí vamos a tener en cuenta que dentro de estas curvas vamos a tener parámetros muy importantes, los cuales van a ser la capacidad vital forzada, vamos a tener al volumen expiratorio forzado en el primer segundo, vamos a tener también al flujo expiratorio forzado entre el 25, 50 y 75%, al flujo expiratorio pico y al tiempo de expiración forzada. Bien, dentro de los criterios de aceptabilidad vamos a tener a criterios subjetivos y criterios objetivos. Dentro de los criterios subjetivos es que, bueno, vienen a ser la valoración en sí del técnico, ¿no? Que el inicio de la expiración tras la inspiración máxima ha sido rápido, sin indecisión, que la maniobra que se ha realizado con un esfuerzo adecuado, con una expiración continua y sin rectificaciones hasta expulsar todo el aire, sin tos o alguna maniobra de valsalva y sin fugas ni obstrucción en la pieza bucal, ¿no? Dentro de los criterios objetivos de aceptabilidad, vamos a tener aquí que el comienzo tiene que haber un comienzo con volumen extrapolado menor del 5% de la capacidad vital forzada o 0.150 litros. En preescolares es normalmente inferior al 12.5% de la capacidad vital forzada o 0,08 litros. Ahora, el tiempo de expiración forzada debe ser mayor o igual de 2 segundos en niños entre 6 a 8 años, mayor o igual de 3 en niños, en niños de 8 a 10 años y mayor o igual de 6 segundos en niños mayores de 10 años. ¿No? En los niños mayores de 6 años debe intentarse que la duración de la maniobra
no sea inferior a un minuto, perdón, a un segundo. Dentro de los criterios de repetibilidad, tenemos que una prueba de espirometría forzada en los niños requiere un mínimo de 2 maniobras aceptables sin un máximo recomendado, y en los adolescentes se debe realizar un mínimo de 3 maniobras aceptables con un máximo de 8. Obviamente se tiene que dejar un tiempo suficiente para que el paciente se pueda recuperar del esfuerzo realizado durante el proceso de la espirometría. Ahora, se van a considerar que las maniobras cumplen con los criterios de repetibilidad cuando 1. Los dos mejores valores de la capacidad vital forzada no difieren entre sí más de 0.150 litros. Y los dos mejores valores del volumen expiratorio forzado en el primer segundo tampoco difieren entre sí más de 0.150 litros, ¿no? Como vemos en la imagen que tenemos aquí. Ahora, en el caso de la capacidad vital forzada sea igual o menor a 1 litro, se exige que estas diferencias no sean mayores de 0.100 litros. Bien, una vez que ya hemos, digamos, pasado los criterios de aceptabilidad, ya hemos confirmado algunos criterios subjetivos y objetivos, y también hemos analizado los criterios de repetibilidad, vamos a pasar ahora a la obtención de los parámetros. Lo que se tiene que realizar en estos momentos es seleccionar los mayores valores de la capacidad vital forzada y del volumen expiratorio forzado en el primer segundo, de cualquiera de las maniobras aceptables que hayamos tenido anteriormente, aunque sus valores no sean de la misma maniobra, ¿no? Ahora, el resto de los parámetros espirométricos se obtienen de la curva satisfactoria con mayor suma entre la capacidad vital forzada y el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. En la actualidad, prácticamente ya todos los espirómetros evalúan de forma automática la calidad de la maniobra y seleccionan, en este caso, la mejor, ¿no? Bien, antes de leer una espirometría se tiene que tener en cuenta la impresión del técnico o de la persona que ha realizado esta maniobra. Se tiene que comprobar en primer lugar la validez de las curvas, y tras confirmar que las maniobras realizadas cumplen con los criterios de aceptabilidad y de repetibilidad, se pasará recién a valorar los parámetros espirométricos. En el niño se considera que la relación entre el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y la capacidad vital forzada se correlaciona mejor con la gravedad del asma que el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, ¿no? Y viene a ser considerado como el patrón de oro. Ahora, se consideran valores espirométricos en pediatría normales, ¿de acuerdo? Normales en pediatría, ¿qué cosa? El volumen expiratorio forzado en el primer segundo entre la capacidad vital forzada tiene que ser mayor de 0.80. En niños preescolares tiene que ser mayor de 0.90. En la última revisión de la GINA, que viene a ser la Estrategia Global para el Manejo y la Prevención del Asma, establece como normalidad el valor mayor de 0.75, de 0,75 a 0,80 en adultos y adolescentes y mayor de 0,90 en niños, y define por obstrucción bronquial por debajo de estas cifras, es decir, se va a considerar una obstrucción bronquial en pacientes adultos que tengan esos parámetros menores de 0,75, ¿no? Y en niños de menores de 0,90. Ahora, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y la capacidad vital forzada iguales o superiores al 80% de sus valores teóricos también se va a considerar un valor normal, además de el flujo expiratorio en el 25 y 75% tiene que ser igual o superior al 65% de su valor teórico.
Bien, dentro de los patrones de alteraciones espirométricas vamos a tener dos patrones, un patrón de tipo obstructivo y un patrón de tipo no obstructivo. Dentro de las características justamente que tienen estos patrones es que el tipo obstructivo se va a caracterizar por la disminución de la relación volumen expiratorio forzado en el primer segundo entre la capacidad vital forzada y del volumen expiratorio forzado en el primer segundo con una capacidad vital forzada normal o ligeramente disminuida, y además un flujo expiratorio medio al 25 o 75% también disminuido, ¿no? Mientras que en el patrón no obstructivo vamos a tener aquí que se va a caracterizar por una relación del volumen expiratorio forzado en el primer segundo entre la capacidad vital forzada normal o aumentada, ¿de acuerdo?, con una disminución de la capacidad vital forzada. Aquí la curva flujo-volumen tiene una morfología, digamos, casi normal, pero a escala reducida, ¿no? Ese es el patrón no obstructivo. Ahora, tenemos también un patrón mixto en el cual van a coexistir ambos tipos, ¿no? El patrón obstructivo como no obstructivo, ambos van a coexistir ambos tipos de alteraciones ventilatorias y precisan de técnicas sofisticadas para completar su evaluación funcional. Bien, ahora, la prueba de broncodilatación, este test de broncodilatación consiste en la repetición de la espirometría después de aplicarle un fármaco broncodilatador para tratar de demostrar la reversibilidad de la obstrucción al flujo aéreo respecto a la situación basal que haya tenido el paciente. Es aquí muy imprescindible su realización para el diagnóstico del asma. La ejecución va a tener diferentes pasos, ¿no? Lo primero, como ya mencioné anteriormente, se tiene que realizar una espirometría forzada en situación basal. Luego se va a administrar un fármaco broncodilatador. La dosis va a ser salbutamol de 400 microgramos, 4 pulsaciones intercaladas por 30 segundos. Ahora, el sistema se puede usar un inhalador en cartucho presurizado con una cámara de inhalación. Aquí se tiene que permanecer en reposo unos 10 a 15 minutos y se debe realizar la espirometría forzada post-broncodilatador. Bien, en la expresión de los resultados, la variable espirométrica empleada en la demostración de la reversibilidad es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. En la actualidad se considera que la mejor manera para valorar la respuesta broncodilatadora es el cambio porcentual respecto al valor teórico del volumen respiratorio del volumen expiratorio forzado en el primer segundo, ya que este índice no depende de la edad, no depende de la talla, ni tampoco del calibre bronquial. Ahora, dentro de la interpretación se considera positivo el cambio porcentual del volumen expiratorio forzado en el primer segundo igual o superior al 12% en relación con el valor previo o el 9% en relación con el valor teórico. Ahora, la prueba broncodilatadora negativa no excluye el diagnóstico del asma. Bien, otro de los test que forman parte de este proceso de espirometría es el test de carrera libre, el cual es una prueba de broncoprovocación no específica que se va a encargar de demostrar la respuesta obstructiva exagerada generada con el ejercicio físico, ¿no? En la atención primaria está indicado para valorar los síntomas sugerentes del asma relacionados con el ejercicio físico, que vienen a ser las sibilancias, la fatiga, la tos y la necesidad de pararse para respirar, ¿no? Incluso que puede generar disnea en el paciente. Ahora, ¿cómo es la ejecución? Se tiene que realizar una espirometría forzada basal, siempre una espirometría forzada basal antes de generar cualquier tipo de test, como el test de ejercicio o el anterior que había sido la prueba de broncodilatación. En este caso, luego se tiene que realizar una carrera libre. Se le pide al paciente que corra aproximadamente unos 6 minutos con una intensidad lo suficiente como para alcanzar una frecuencia cardíaca superior
al 85% de la frecuencia máxima para su edad, ¿no? En este caso sería 210 menos su edad en años, ¿no? Y al final se tiene que, y luego se tiene que realizar una finalización brusca de esta carrera libre. Luego se debe realizar las espirometrías seriadas después del ejercicio. La secuencia es iniciar a los 0 o 2 minutos de cesar el esfuerzo y repetir cada 5 minutos hasta 30 minutos. Salvo que el volumen expiratorio forzado en el primer segundo baje de forma significativa en un tiempo inferior, momento en el que se va a suspender de manera... se va a suspender la prueba, ¿no? Y se le va a administrar un broncodilatador al paciente para salvarlo. Luego, la máxima broncoconstricción suele ocurrir entre los 3 y 15 minutos después de acabar el ejercicio. Dentro de la expresión de los resultados se tiene que tener en cuenta que la variable espirométrica empleada en el estudio de la hiperrespuesta va a ser, en este caso, igual que en la prueba de broncodilatación, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. El resultado se va a expresar como el cambio porcentual respecto al valor basal del volumen expiratorio forzado en el primer segundo también. En la interpretación, aquí habitualmente se va a considerar positivo el descenso porcentual del volumen expiratorio forzado en el primer segundo tras el ejercicio respecto al valor basal del 13 al 15%. Un test de carrera libre negativo, igual como mencionamos en la prueba de broncodilatación, en este caso el test de prueba libre negativo tampoco va a excluir el diagnóstico de asma inducido por el ejercicio. Bien, como ya habíamos mencionado anteriormente, la espirometría viene a ser un recurso clave en el manejo del asma infantil. Nos va a permitir realizar un diagnóstico funcional del asma. Es decir, vamos a hacer una detección del patrón obstructivo, vamos a demostrar la reversibilidad de la prueba realizando la prueba de broncodilatación, vamos a demostrar la hiperrespuesta bronquial y el test a través del test del ejercicio, ¿no? Esta espirometría también nos va a permitir clasificar la gravedad del asma, en este caso, según las características de la función pulmonar, ¿no? Hablamos de un asma con una característica de la función pulmonar episódica ocasional, es decir, un asma episódico ocasional y un episódico frecuente cuando los valores, es decir, el porcentaje sobre el valor teórico del volumen expiratorio forzado en el primer segundo es mayor o igual al 80%. Ahora, hablamos de un asma persistente moderado cuando los valores van a estar superiores, es decir, mayores al 70% y menores del 80%. Pero ya hablamos de un asma grave, ¿no? Persistente grave, cuando el porcentaje es menor al 70%. Ahora, dentro de la clasificación de la gravedad, de la agudización del asma, ¿no? Aquí esto lo vamos a hacer de acuerdo al índice de obstrucción al flujo aéreo, es decir, la prebroncodilatación, ¿sí? Aquí vamos a tener en cuenta igual los porcentajes sobre el valor teórico del volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Vamos a tener vamos a considerar a una crisis leve cuando el porcentaje es mayor o igual al 70%, una crisis moderada cuando se va a encontrar entre el 70 y el 50%, y una crisis grave cuando los valores o el porcentaje es menor o igual al 50%. Bien, el uso de la espirometría es un indicador de calidad en la atención primaria para el estudio y el seguimiento del asma en pediatría. Ante esto, la espirometría va a estar indicada en la valoración inicial del diagnóstico del asma, después de iniciar el tratamiento, una vez que los síntomas se han estabilizado, durante los periodos de pérdida progresiva o prolongada del control del asma, y si es que el asma se encuentra activo con síntomas en el último año o con tratamiento, se recomienda al menos una vez al año.
o con mayor frecuencia en función de la gravedad del asma y de la respuesta terapéutica. Muchas gracias.